¿Por qué el español suena tan rápido y tan difícil de entender a veces para ciertas personas que están aprendiendo español? Bueno, este es el tema del día de hoy. ¿Por qué el español tan a menudo puede sonar tan rápido y ser tan difícil de entender para muchas personas, sobre todo las personas que están aprendiendo el idioma? Si has estudiado español o si estás estudiando español, probablemente te hayas dado cuenta de que el español tiene esta fama de ser difícil de entender. Y yo creo que es el idioma donde más sucede. Hay muchas personas que estudian inglés, que luego tienen problemas para Ujú. entenderlo, Sí. pero no suele ser porque es que es muy rápido. Suele ser porque es que la pronunciación es diferente que cuando lo leía en mi acento en español. Pero el español en concreto sí he escuchado mucho que a Ujú. la gente la gente lo siente muy rápido, a la gente le es difícil de... Hay varios fenómenos lingüísticos que suceden en el español que afectan mucho la comprensión del idioma. Entonces vamos primero a hablar de ellos para explicar un poquito la razón por la cual puede ser que el español sea difícil para algunas personas. Y luego vamos a ver qué puedes hacer tú o qué puedes aconsejarle a alguien que está teniendo Ujú. problemas con el español para entender mejor el español natural hablado a velocidad normal. Y vamos a mirar este asunto de dos puntos de vista, vamos a discutir un poquito y hablar cómo lo veo yo, que soy nativo, hablo español desde pequeño y crecí, estudié eh, básicamente hasta la universidad en Colombia, pero sé otros idiomas también y desde el punto de vista de Susana, que aprendió español en su adultez y que enseña español hoy en día. Entonces vamos a ver qué diferencias encontramos ahí y cómo lo vemos. Ok, el primer fenómeno, y yo creo que es el que más influye en la comprensión, es que se juntan las palabras. ¿Sí? En el español a menudo pasa este tema de que se juntan las palabras. Ujú. Si el final de una palabra y el comienzo de la siguiente se vuelven la misma sílaba, si no separamos las palabras Sí. específicamente al hablar. Y eso es lo que confunde a mucha gente. Realmente en ningún idioma hablado ponemos espacios entre las palabras. Si nadie habla de esa manera, siempre hablamos todas las palabras una detrás de otra. Pero no es tan común que se junten palabras en la misma sílaba, ¿sí? O sea, que en una misma sílaba se digan más de Voy una del palabra. trabajo. Voy del trabajo. Voy del Yo trabajo. creo que cómo estás es ¿Cómo la más estás? típica, sí, Ajá. porque estamos combinando como y el inicio de estas, el mo y el e en una sola sílaba. Sí. Am, El fenómeno de juntar las palabras se llama contracción. Aquí no es importante saber cómo se llaman los fenómenos, pero es interesante mirarlos ujú, y observarlos en el idioma y darse cuenta que realmente pasan, ¿sí? sí, Entonces el primero es la contracción, o sea, las palabras se van juntando. sí, se Vamos a dar un mezclan. par de ejemplos. ¿Sí? ¿Qué me estás diciendo? Ujú. Las dos es que yo creo que en eslovaco, por ejemplo, se diría por aparte, se dirían dos es. Sí, en eslovaco se dividen más las Sí, palabras que pero en español. en español se vuelven Ujú. una sola e. Cuando hablas, sí, cuando Ujú. hablas, Hablo de eso. hablo de eso. De eso es muy, sí, uno no. Sí, todo suena, a veces incluso toda la oración suena como una Una palabra, palabra ¿sí? larga, sí. Ajá. En el alemán se crean muchas palabras muy largas escritas, en el español Ujú. se crean espontáneamente cuando uno habla. Sí. Ajá. Cuando uno habla, Sí. sí, definitivamente es muy común. También es una de las cosas que hace, que distingue muy a menudo a los nativos que hablan español de, no sé si de todos, pero ciertamente de bastantes Pero extranjeros sí, que aprenden seguramente de los español, extranjeros que son eslavos, como mínimo, que sí. somos eslavos porque en los idiomas eslavos las palabras se separan claramente. Sí, cada sílaba se pronuncia Ujú.
Sí. por aparte. Yo creo que probablemente la mayoría de idiomas. Sí. Realmente de los idiomas que conozco, que vale que no son tantísimos, pero pues hablo español, hablo inglés, hablo eslovaco, hablo japonés. Alcancé digamos, conocer un poco de chino, un poco de francés, un poco de alemán. En el español es en donde más sucede. Sí. Y prácticamente ninguno de los otros. Obviamente hay personas nativas en todos estos idiomas que empiezan a hablar de manera difícil de entender, Sí. sí. Pero en el español este fenómeno de contracción sucede específicamente Sí. en el español. Y con este fenómeno, normalmente tú en una frase, en una oración, tú puedes encontrar varios fenómenos en uno. ¿Sí? Por ejemplo, Vamos a hablar de más sí, fenómenos. con el Sí. fenómeno de contracción tiene mucho que ver otro fenómeno que se llama sinalefa. Eso es cuando una palabra termina en vocal, en una vocal, y otra palabra empieza con una vocal. Esas vocales, si son iguales, pues queda solo una, o sea, desaparece una vocal, o se crea como... Se crea un diptongo, se se llama crea un así. diptongo o se juntan. Y a veces crean diptongo, a veces sencillamente se juntan. Ejemplos para que sea claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es el típico. Como ¿Cómo si estamos estás? juntando el mo y el de estás en una sola sílaba. Y eso que en este caso no hay ni... Las condiciones para el diptongo es que una de las vocales sea U o I. Pero en este caso la O se vuelve una U. A veces pasa como así. es, como sí. Otra sinalefa puede ser ¿dónde estás? Sencillamente desaparece una de las S. Es ¿dónde es? Sí. De ¿dónde estás? Nadie, o sea, no se dice ¿dónde estás? Se dice ¿dónde estás? Mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo. Ahí hay una O. Mutuo acuerdo. La O del final de mutuo se desvanece. Se vuelve mutua. Mutuo acuerdo. Sí, eso pasa. Sí, pasa a mucho. menudo. Bueno, otro fenómeno es que pueden desaparecer algunas vocales o consonantes de la palabra. Sobre todo, eso pasa sobre todo con la consonante S. Con la S. Con la S. En muchos acentos del español, la S desaparece o se vuelve lo que llamamos una S aspirada, que realmente es un sonido. ¿Sí? En algunos acentos, como en Argentina, se dice ¿cómo estás? ¿Sí? O en Venezuela se habla de esta manera. La S deja de pronunciarse como y se vuelve una... Sí, es muy común. En otros acentos, como en Andalucía, en el sur de España en general, la S desaparece. O sea, algunas S se aspiran, otras desaparecen completo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias. Gracias. Es esto, y esto pasa mucho. Obviamente depende del acento, pero pasa en la costa caribe de Colombia, en todo el Caribe en general, ¿sí? En Cuba, en muchas de las islas, no sé si, creo que incluso en Puerto Rico es una isla también. En el sur de España, en Argentina, Uruguay, pasa mucho. Más bien oscuro. Más bien oscuro es una frase de una telenovela argentina. Donde hay dos S aspiradas. Donde hay dos S aspiradas, una detrás de otra. Esto definitivamente, si uno no está preparado, puede dificultar mucho la comprensión. Y no solamente S, a veces pueden cambiarse otras vocales, otras consonantes sobre todo. A veces puedes escuchar a alguien de Puerto Rico cambiar la R por L. Sí, en Puerto Rico en general las R's se vuelven L's. Da una oración. Puerto Rico. Sí. Las R's, creo que las R's se mantienen, pero las R's son el puerto. Sí, es... eso no es común, ¿no? Es concretamente de Puerto Rico, pero es una variación. Perfume. Esto sí Olor. es olor. Es bastante desconcertante. Si uno no lo espera. Ese es el... Sí, hay muchas variantes. Y ese realmente es una de las cosas
aparte, digamos, es un factor semilingüístico del español también que hace muy difícil o que hace más difícil comprender el español. Sobre todo si uno está estudiando con español de Ciudad de México, un español latinoamericano estándar, o está estudiando con profesores de Madrid y luego empieza a hablar con alguien de Cartagena, entonces quedas muerto. Sí. Muerto. Puede desorientar mucho. Y el último fenómeno lingüístico que puede pasar, pasa y puede complicar la comprensión es a veces se contraen hasta las palabras enteras. Por ejemplo, la oración típica, yo vivo en Bogotá. Uh-huh. Ahí ella lo dijo muy clarito, pero usualmente decimos yo vivo en Bogotá. Yo vivo. Yo vivo sí. en... El tema, vivo en... sí, lo que sucede acá es que hay ciertas frases, hay ciertas frases que son tan comunes, que se escuchan tanto, y ciertas palabras, ciertas maneras de hablar que sencillamente son tan usuales y a menudo son un poquito difíciles de pronunciar bien, que uno por ahorro de energía simplemente contrae la palabra, le quita las consonantes. Entonces y esto es muy común, también pasa en muchas de las frases comunes, sobre todo. Eso es en tema de fenómenos estrictamente lingüísticos, pero hay, digamos, un factor extra que enlaza con esto, que es la cantidad de variedades de español, ¿sí? El español es un idioma que existe en prácticamente más países que creo que ningún otro idioma. Y cada país tiene su variación. Y si tú vives en un país, sabes que no en todo el país se habla el idioma de la misma manera. Y de la misma manera, en todos los países latinoamericanos hay muchas variaciones más del español. Solo en Colombia, que es el país que yo conozco, está el rolo, que es el que hablamos acá en Bogotá. Está el paisa, que se habla en Antioquia, o sea, en Medellín y alrededores. Está el santandereano, que se habla en Santander. Está el costeño, está el pastuso. Cada uno es diferente. Cada uno es diferente y cada uno tiene palabras diferentes para comidas o ropa. Y acentos diferentes, suena diferente, melodías diferentes. Sí, tienen saludos diferentes usualmente, tienen dichos diferentes. Y hasta las palabras. Lo que puede complicar es que las palabras pueden ser muy diferentes, sobre todo en algunas áreas. Áreas, sí. De nuevo, en comida y ropa. La comida y la ropa tienen usualmente nombres muy dialécticos, ¿sí? Cada pueblo le dio un nombre diferente a las comidas, a lo que comían, a la ropa que llevaban. A menudo cosas como las herramientas, ¿sí? Las partes, las herramientas de trabajo, de campo y todo este tema, tienen nombres diferentes en cada región, ¿sí? Entonces, para tener ejemplos, lo que en Colombia es chaqueta, en México es chamarra. México es chamarra, sí. En Argentina es campera, puede ser suéter en otro, o sea, son muchas. Pero entonces si dices suéter, usualmente la gente pensará en esto, no en una Colombia chaqueta, ¿sí? Pero entonces en Colombia esto también especialmente buzo. En Bogotá se le dice buzo, que luego en otro lado es otra cosa completamente, ¿sí? Entonces muchas palabras. Ni hablar de ropa interior, que tiene nombres que uno no tiene ni idea qué significan. Lo que aquí es panty, en España son bragas. Las bragas. Y además es plural. Es plural. El sujetador acá es el brasier. Sí. Y honestamente no tengo ubicados los demás países, pero sí, esto... Para tener más ejemplos, nombres de frutas. Lo que es acá fresa, en Argentina es frutilla. Sí. Lo que aquí es aguacate, en Argentina es palta. Igual que en México, sí. Al banano se le dice plátano en algún lado, banana en otro lado. Banana. Sí. A la piña a veces se le dice ananá. Ananá. O ananá, incluso, sin la S, porque por supuesto. Sí, estas cosas cambian. Sí, hay mucho. Sí. Y otra cosa que tiene que ver un poco con esto es que en cada región hay un poquito un temperamento diferente. Entonces,
En los países de habla hispana, la gente a menudo es muy temperamental, muy rápida, muy acelerada. Acelerada, sí. O sea, la gente habla rápido y gesticula y eso Entonces, complica. intencionalmente la intención es decir las cosas muy rápido, así como carras. Eso hace, eso puede Ujú. Influir también. influir si se pone, se le añade al montón de cosas que hacen el español un poquito difícil de comprender. Y en muchas situaciones, incluso para nativos hispanohablantes, es difícil entenderle Sí, a algunas personas de porque algunas normalmente se regiones. junta la gente del Caribe. Sí, Es así y además el español del Caribe tiene esas aspiradas, se juntan mucho, se desaparecen a mitad de desaparecen muchas, palabras. se desaparecen las S, los finales de las palabras, Sí, o sea, entonces uno tiene problema para entender. sí, Ah, hay para, un muy buen ejemplo, que una vez un tío estuvo en Cuba o en la costa, me parece que en Cuba, y de la calle escucha a un vendedor ambulante decir, Pepa, Pepa. Mi tío se quedó como, ¿qué carajos? O sea, ¿ah? ¿Qué? Cuando fue a ver, el hombre lo que estaba vendiendo era pez espada. Desaparecen las dos S, desaparece la D, todo ujú. se vuelve una sola palabra rara porque suena larga, entonces Pepa, sí. Pero es totalmente, si no estás acostumbrado a ese dialecto concreto, a esa manera de hablar concreta, Es difícil. es muy Ujú. difícil para un nativo Para un entenderle nativo. Yo tengo para ciertas tener expresiones. otra anécdota, Ujú, yo tengo una película favorita que es ujú. cubana y ya la vimos por lo menos 20 veces o 30 veces y siempre cuando la vemos hay partes que no, si yo no la entiendo es normal, pero yo le pregunto a mi esposo, "Jairo, ¿qué es eso que dicen?" Y él me dice, no sé, él como Sí, nativo. sí. Entonces, ahora que vimos las razones de por qué el español puede ser difícil de entender, vamos a mirar qué puedes hacer tú o qué puedes hacer para ayudarle a alguien para entender un poquito el español hablado rápido. Sí, o cómo mejorar, entonces cómo mejorar tu comprensión si Ujú. estás aprendiendo español. Pues nos vamos a repetir porque siempre casi en cada video cuando hablamos llegamos a la misma conclusión Sí, que es damos el mismo consejo. exponerte al idioma. Sí, realmente vamos a dividir, hay dos consejos, sí, hay dos Ujú. factores que te queremos decir. Uno es realmente lo más pronto posible contacta español natural, ¿sí? Escucha algo de español natural, real, lo más pronto que puedas, Sí, ¿sí? Cuando estás comenzando, la verdad es que no vas a entender nada del idioma, mucho menos el español natural, sí. ¿sí? Pero Muchos alumnos míos se quejan, pero sí, pero yo empiezo a ver una película y ujú, no entiendo nada y trato de entender y captar qué es lo que están diciendo y me canso. Después de 10 sí. minutos me canso. Entonces, el asunto aquí y lo que yo te recomiendo es que hagas una de dos cosas. Uno, simplemente, digamos, si vas a decir, ok, voy a ver una película en español, entonces ponte subtítulos en tu idioma, si apenas estás comenzando. Y lo que intenta simplemente escuchar cómo suena el español, intenta agarrar las palabras que ya aprendiste, ¿sí? Ujú. Y escuchar incluso la melodía del Sí, idioma, escuchar más o ¿sí? menos La cómo suenan pronunciación. los Ujú. sonidos, la pronunciación, acostúmbrate a cómo suena, ¿sí? Am, no lo tomes como un ejercicio de comprensión absoluta, no estás analizando, ¿sí? Un texto, simplemente busca escuchar y acostumbrarte a la melodía, acostumbrarte a cómo la gente en realidad dice las palabras y ya, ¿sí? Hay un peligro con esto, en cierta manera, y es que si te pones subtítulos en tu propio idioma, uno tiende a dejar de escuchar. ¿Sí? Uno Ujú. tiende a simplemente leer los subtítulos. Entonces, si vas a hacer esto, siéntate y concéntrate en voy a realmente poner atención en los subtítulos al mismo tiempo que lo que escucho. Y voy a intentar decodificar dónde lo que dicen es lo que está escrito en los subtítulos. ¿Sí? Realmente ponerle atención al audio, ¿sí?
Y otro tip es si tienes alguna película que te gusta mucho y la has visto varias veces y casi te la sabes de memoria entera, te la puedes buscar con el doblaje español Sí. y además con subtítulos en español y Ujú. verla varias veces. Es muy útil. Sí, Si lo puedes aguantar, o sea, para ti, si no te causa sí. O problemas, es si muy ya útil. sabes algo, O sea, si ya estás como medio avanzado, ujú. esto te ayuda mucho. Sí. Sí, audio en español, subtítulos en español y español natural, ¿sí? Ujú. No español para estudiantes, español natural del que hablan y entienden todos los días y escuchan todos los días los nativos. Ese es el que quieres buscar y ese es el al que te quieres acostumbrar realmente es ese, ¿sí? Entonces, ponte subtítulos para que entiendas, para que te sea fácil entender y escucha mucho español natural. Ujú. Y el otro lado de la moneda es solo escuchar mientras haces otras cosas, Ujú. ¿sí? Mientras lavas loza, mientras barres, mientras estás viajando en el bus, ponte, sí, busca audio o busca videos y descárgalos y escúchalos solo así nomás y mira a ver si entiendes cosas mientras haces otras cosas, ¿sí? El hecho de que estés haciendo otra cosa te libera como del estrés de tengo que Tengo que, parar, tengo que poner atención. tengo que entender. Sí, y te permite simplemente escuchar tranquilamente y cuando entiendes algo dices como, oh, entendí algo, ¿sí? Y eso por un lado también es motivante, sobre todo cuando estás Sí, comenzando. pero puede ser como puede ser Ujú, difícil, puede desmotivarte, entonces para mejorar esto, ujú, puedes empezar con algo muy sencillo. Empezar a escuchar ujú. español natural, pero muy sencillo. Y básicamente pasamos a nuestro segundo tip, que es tómate las cosas con gradiente. Y es un poquito lo opuesto del tip anterior que te decimos como desde el comienzo, comienza con español natural. Pero depende también de ti, porque hay Sí, personas a las cuales les gusta exponerse de una a lo al difícil. idioma y Ajá. hay personas, y yo tengo alumnos que no pueden. Ujú, Sencillamente no pueden películas, no pueden nada porque no entienden y se estresan. ujú. Para eso nosotros creamos la lista de De historias. historias que grabamos Sí, que grabamos ya, tenemos es para 25 o eso. 26 Ujú. historias. Son historias cortas de 4 o 5 minutos. Um, son narradas por un nativo. Se repiten las palabras. Se repiten las palabras. Normalmente están contadas en primera persona, en tercera persona y después hay un diálogo. Preguntas y respuestas Y en pues, segunda persona. sí, sí, en segunda persona. Ujú. Y puedes escucharlas una y Una y otra otra vez, vez. ¿sí? Todas. Y lavando la loza, ponerte las historias, ya sabes qué son, ya te las recuerdas, solamente las estás escuchando Ujú. Simplemente. repetidamente. Ujú. Y todo este tema es realmente la razón por la que los nativos en cualquier idioma pueden entender su idioma mal hablado, hablado a través del teléfono que distorsionan, ¿sí? Es porque como nativo tú ya sabes más o menos qué es lo que una persona puede querer decir, ¿sí? Ya te sabes las oraciones que probablemente esté intentando decirte. Entonces, si hay algún vacío, es fácil llenarlo, si sabes con qué Ujú. rellenarlo, porque ya sabes, tu mente ya sabe que probablemente qué es lo que estaba intentando decir. Entonces, si te expones a mucho español de todo tipo, comenzando desde lo más fácil y empiezas a subir de nivel, tarde o temprano tendrás suficiente información en tu mente para realmente, Ujú. digamos, Sí. aunque escuches algo un poquito mal dicho, con el 60% de las cosas que entiendes, rellenas el otro Sí. 40%. Y para tenerlo más fácil todavía, lo que puedes hacer es buscar videos o buscar películas del país donde para ti el español es más claro y más fácil. Sí, Puedes elegir el español más neutral, como es el mexicano, colombiano. honestamente también depende de a qué país quieres ir, Ujú. ¿sí? Si tienes si tu plan es viajar de trabajo a España, pues no escuches bloggers mexicanos porque es que son más fáciles de entender.
Escucha a los madrilenses. Busca alguno que te sea fácil de entender, pero ese es el español con el que vas a tener que convivir Sí. todos los días. Sí. Pero si estás aprendiendo español porque quieres aprender español, sí busca el que te sea Sí. más sencillo. Así es. Ujú. Entonces, esos son como los dos lados, esos son como los dos consejos un poquito opuestos pero complementarios que te queremos dar es, comienza a tu nivel comprendiendo, ¿sí? Pero al mismo tiempo no olvides que el español de principiantes no es español real y vete acostumbrando también a cómo suena el español real. También combina esto con las cosas que tú realmente disfrutes o seas capaz de hacer, que no te estresen demasiado, porque si no te gusta hacer lo que haces, pues no lo vas a seguir haciendo. Pero escucha mucho español, a Sí, fin de cuentas, al escucha fin de mucho cuentas español. terminamos con lo mismo. Sí. Escucha mucho. Y si escuchas mucho español, te acostumbrarás a escuchar cada vez mejor y a entender cada vez mejor lo que escuchas. Sí. Entonces, eso fue todo por hoy. Si te gustó este video, danos un like. Si quieres ver más discusiones sobre español de este tipo, que son más avanzadas, ¿sí? Un español un poquito más, de un nivel un poco mayor, puedes dar clic aquí. Tenemos un par más en nuestro canal. Y si quieres ver historias en español sencillo, explicaciones de gramática en español, incluso vlogs, que son como de nivel bajo e intermedio, puedes dar clic aquí y para suscribirte a nuestro canal. Y te vemos en el siguiente video.